Reiterado buenos días, estimados alumnos de la Escuela Profesional de Física del curso de Métodos Teóricos de la Física 1. Un solo grupo, por el momento, no sé si de repente se abra. Hay bastantes matriculados, como 31 matriculados. Respecto a eso, Oscar, por favor, si puedes de repente a tus compañeros, porque yo he compartido o les he mandado la invitación para este Meet, ¿no? Que es la misma dirección para todo el semestre, para todo el curso, enviarles a sus compañeros, ¿no? De repente por WhatsApp, si se han unido a un grupo de WhatsApp, entonces sus compañeros que todavía no tienen la invitación. Y decirles de que esta está en la plataforma Duty, ya la he colgado, entonces ellos pueden acceder desde la plataforma. Lo primero que deben hacer es acceder a la plataforma y desde ahí pueden abrir la sesión de clase. ¿Vean? Está en el primer ítem, por arriba mismo. Ya, Oscar, entonces ese aviso para sus compañeros. Otra Sí, profe. cosa, ya, sí, eso. Y otra cosa, coloquen su asistencia, por favor. Voy a dar unos minutos. Coloquen su asistencia. Ya he abierto la opción de asistencia en el Duty. Realmente lo que ustedes deben hacer primero al entrar a clase es abrir la plataforma. ¿Ya? Abrir la plataforma y colocar su asistencia y comenzamos la clase. ¿Ya? A ver, vamos colocando la asistencia. Todas las mañanas eso es lo que deben hacer. Prendemos la computadora y de frente vamos a Duty y colocamos asistencia. No se olviden de eso. Bien, ya podemos comenzar. Ya, David. Tenemos solo 17 alumnos y tengo matriculados 31. Esto es, de repente están pensando que no se les ha mandado la invitación. Por eso les digo, todos entran por Duty y en Duty al inicio está la sesión para poder ingresar. A ver, voy a compartir para dar una mirada justamente a eso. Ya me confirma si está mirando. Sí, se está observando. Sí, profesor. Ya, gracias. Solo que este Duty está muy lento. A esta hora parece que la gente lo satura. Mucho, mucho. mm, Ya. Vamos a ver entonces. Curso métodos teóricos. Qué lento. Ya. Entonces, a ver, como están viendo, tenemos avisos, asistencia al curso, como les digo, hay que colocar su asistencia, ¿ya? A mano, ustedes pueden hacerlo. Tenemos el sílabo, ya colocado, y el enlace Meet del curso. Cada vez que ustedes ingresen entonces a la plataforma, Duty, pueden enlazarse por aquí. ¿Ya? Solo un clic ahí y instantáneamente van a estar en la sesión. ¿Listo? Entonces esa es la mejor forma para que también se evidencie de que se está usando la plataforma, porque la plataforma está haciendo una estadística de quiénes han ingresado, cuántos alumnos, y esa información la analiza en Duty, ¿no? Y entonces hay que estar al día con eso. Si no, es como que de repente no están usando la plataforma y no es la cuestión, ¿no? Hay que usarla. Ahora, también he abierto, bueno, ya aquí tienen la primera sesión, ¿no? Ustedes pueden acceder al video de la primera sesión aquí. He puesto MTF de Métodos Teóricos de la Física 1, sesión 1, ¿no? Y tienen un foro de preguntas y respuestas, ¿no? Donde pueden hacer sus preguntas a medida que yo voy avanzando en el curso. Ustedes pueden aquí entrar a Duty y en este foro ir haciendo sus preguntas. Ahí entonces yo de momentos voy a estar entrando por aquí y resolviendo sus preguntas, sus cuestiones, ¿eh? Para mí, y como ya saben muchos de sus compañeros que ya han llevado curso conmigo,
es necesario que sus preguntas queden aquí escritas, ¿ya? Porque de acuerdo a eso yo voy a calificar. Hay una parte en evaluación continua donde es participación en clase y para mí la participación en clase es justamente este foro de preguntas. Estas preguntas pueden ser síncronas o asíncronas. Síncronas en el sentido de que se está haciendo en la clase. En el momento que se está haciendo clases, ustedes hacen sus preguntas. Asíncrona fuera de clases. Están estudiando de repente, ¿no? En un horario totalmente que no tenemos clase, pero ustedes pueden hacer sus preguntas igual por acá. Solamente que cuando tengamos clases ustedes me avisan, profesor, deje mi pregunta o cosas así, entonces yo vengo y resuelvo su pregunta, siempre y cuando me avisen, ¿no? Entonces si no me avisan también no soy adivino, ¿ya? Muy bien, eso entonces, esas indicaciones iniciales para que comencemos ya nuestro curso. Entonces, vamos a comenzar hoy día. A ver, me dicen si están viendo el documento. Confirman, por favor. Sí se ve, profesor. Ya, muy bien, entonces, vamos a ver. Ya, primero que mi panorama, mi forma de trabajo, ¿no? Vamos a hablar del contenido de cada capítulo, así como lo hemos hecho en la primera sesión donde hablamos los contenidos de los capítulos de manera muy panorámica, muy básica, muy elemental. Vimos el contenido de cada capítulo, ¿verdad? Ahora también, cada vez que yo ingrese a un nuevo capítulo, vamos a ver una introducción general, ¿ya? De qué se va a hacer en ese capítulo y por qué es importante. Entonces, primer capítulo, análisis vectorial y coordenadas curvilíneas. El análisis vectorial no lo vamos a atacar desde su parte fundamental básica, que ustedes seguramente lo han hecho en el curso de matemática básica, ¿no? Donde se estudian los vectores, las operaciones fundamentales con los vectores, los productos escalares, productos vectoriales, asignar a los vectores como elementos de un espacio vectorial, un espacio algebraico vectorial, ¿no? Entonces, ya, eso quedó, son fundamentos básicos, ¿no? Yo me voy a enfocar, a pesar de que yo comienzo con unas ideas iniciales sobre eso, pero más adelante ya voy al cálculo diferencial e integral del análisis vectorial. En el cálculo diferencial e integral del análisis vectorial, pues se usa muchos operadores. Si hablamos de operadores diferenciales, principalmente el operador nabla, que va a trabajar de diferentes maneras. Aplicándose sobre una función escalar, vamos a tener el gradiente. Aplicando sobre una función vectorial en producto escalar, vamos a tener la divergencia. Aplicando sobre un campo vectorial en producto vectorial, pues va a ser un rotacional. Entonces vamos a ver diferentes operaciones y cómo estas operaciones son útiles en la física matemática. ¿Ya? También vamos a ver el cálculo integral, o sea, cómo calcular integrales de línea, integrales de superficie, integrales de volumen, integrando los cuales estén constituidos por expresiones campos vectoriales, por campos vectoriales. ¿Ya? Entonces ahí se presentan unos teoremas muy importantes, que son el teorema de la divergencia y el teorema del rotacional, o también se les dice teorema de Gauss y teorema de Stokes, respectivamente. Entonces, todo esto se va a ver en una primera parte en simetría cartesiana. Por supuesto, vamos a hacer aplicaciones en física, como hemos dicho en el primer día cuando expusimos el sílabo, ¿no? Vamos a ver las aplicaciones físicas, incidiendo más en las aplicaciones. En una segunda parte del capítulo vamos a estar viendo el mismo análisis vectorial en cálculo diferencial e integral, pero en otras simetrías que no sea la simetría cartesiana únicamente, sino en simetrías curvilíneas. Siguen siendo los sistemas ortogonales, siempre trabajamos con sistemas ortogonales, a menos que se diga lo contrario, pero en este caso los sistemas coordenados son sistemas curvos. Las líneas de las coordenadas fundamentales del sistema de referencia son líneas curvas, ¿no? Ejemplo de ellas, las coordenadas esféricas, las coordenadas cilíndricas son tipo coordenadas curvilíneas. Entonces ahí también vamos a estar haciendo el análisis diferencial e integral y las aplicaciones físicas. Entonces, a ver, comenzamos. Una pequeña introducción general sobre campos. Cuando nosotros en física hablamos de vectores o hablamos de escalares, no se les dice así simplemente, ¿no? Se les dice campos. En física trabajamos con campos. Puede haber campos escalares, campos vectoriales. Ejemplos de campos escalares: un campo de masa, un campo de densidad, un campo de presión, un campo de temperatura, ¿no? Por ejemplo, un campo de temperatura. Asignamos a cada punto del espacio una temperatura.
por más que dos puntos parezcan que tienen la misma temperatura, siempre hay una diferencia debido a las condiciones medioambientales del medio que no es totalmente continuo. No, no digo continuo, continuo puede ser, pero que no es totalmente constante en todos los puntos, ¿no? Solo bajo ciertas restricciones y simplificaciones se puede tomar en cuenta de que hay homogeneidad, hay una condición constante de alguna variable física, pero en general las cosas son, como ustedes saben, la naturaleza, lo común en la naturaleza es variable. Así entonces hablamos de campos escalares, ¿no? Campos escalares, como ustedes ya saben, bien entendido, una magnitud escalar es aquella que está bien determinada solamente por su módulo y su unidad y se acabó y no me interesa más, ¿no? En física por lo menos. Entonces, igual, estos campos también tienen esa característica, solamente que nos referimos a una relación biyectiva de esos campos en cada punto del espacio, ¿no? O sea, a cada punto del espacio le corresponde esa característica física, ese campo escalar. Entonces, por eso hablo de una correspondencia bionívoca para un campo escalar. Ahora, un campo vectorial ya es otra cosa, es un campo que tiene además de las características de una magnitud escalar, también tiene dirección y sentido si lo desea. ¿Ya? Entonces, existen campos en la física, muchos campos de fuerza, campos de velocidad, campos eléctricos, campos magnéticos, ¿ya? Todos ellos se representan por expresiones vectoriales y sus gráficas comúnmente son vectores dirigidos, ¿no? O sea, flechas dirigidas. Bien, entonces, entendiendo un poquito eso y ya vamos a formalizar también el concepto. Entonces doy algunos ejemplos. La densidad, por ejemplo, la densidad es una magnitud escalar, es un campo escalar que puede depender de muchas cosas, un vector de posición espacial y del tiempo. Lo común en física es eso, ¿no? De condición espacial y del tiempo. Comúnmente estamos en un mundo tridimensional, entonces la densidad dependerá de las tres dimensiones espaciales, X, Y, Z, y del tiempo. Comúnmente en física, lo más completo que se pueda, en una física clásica, normal, pues las cuatro coordenadas son necesarias siempre en campos, tanto campos escalares como campos vectoriales. Entonces, tanto de posición y de tiempo. ¿Ya? De repente son campos estacionarios, o sea, independientes del tiempo, y solamente dependerán de la posición. O sea, de su X, Y, Z, de su R, teta, phi, no sé, dependiendo de la simetría en que estén trabajando. Pero puede ser también que de repente estamos en un hiperespacio, por ejemplo, estamos en una teoría de cuerdas de 11 dimensiones, o unas teorías bosónicas hasta 26 dimensiones, o no sé. Entonces, estas magnitudes vectoriales, estas magnitudes escalares vectoriales, estos campos, pues se van a expresar en todas las coordenadas posibles, ¿no? Entonces, en general, no voy a decir solamente cuatro dimensiones, o sea, la dimensión del espacio de dominio, no solamente es de cuatro dimensiones, puede ser de mucho más, dependiendo de con qué teoría están trabajando, ¿verdad? Entonces, como decía, hay campos como la densidad, ¿no? Que se expresa de esta manera, es una función aquí de cuatro coordenadas, la presión también. Existen campos vectoriales, un campo de velocidad, por ejemplo, de un fluido, ¿no? Un fluido estacionario, un fluido laminar, un fluido continuo, no sé, dependiendo de qué fluidos. Entonces, un campo de velocidad es expresado de esta manera, ¿no? Si el campo tiene tres dimensiones, que es lo común en nuestro espacio, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, el campo vectorial tendrá tres componentes, una, dos y tres, como ven acá, y JK, ¿no? Para las coordenadas cartesianas simples, ortogonales, rectilíneas. Ahora, si hay más dimensiones, por supuesto no hay ningún problema. Una teoría relativista, por ejemplo, trabaja en cuatro dimensiones. Hay teorías un poquito más elaboradas de cinco dimensiones, hasta de 11 o de más, ¿no? Las teorías de cuerdas, supercuerdas y teoría M me da idea de que hay mucho más. O sea, puedo trabajar con muchas más dimensiones. Quizá teorizando, pero bueno, hay teorías con multidimensionales. En este caso, como verán, hay una cosa importante que cada componente del vector, como ven, Bx, By, Bz, que son magnitudes escalares, o sea, son campos escalares por sí mismos, ¿no? También dependen de las coordenadas de posición y del tiempo. O sea, no porque sea la componente X del campo vectorial, solo va a depender de X, no, depende de todo, de X, Y y Z, o sea, de todo el vector de posición y además del tiempo. Entonces, eso a veces es común esas equivocaciones en personas que recién están iniciando, ¿no? Entonces, el componente X dependerá de X, ¿no? Inclusive uno dice, hay alumnos, ¿no? Y les digo los problemas que en todos mis años acá trabajando veo y a veces los errores que cometen, ¿no? Dicen, para B sub X, dicen B de X. B de X, ¿cómo va a ser B de X? Acá no hay ninguna dependencia de, no hay nada. Es B sub X.
o es B con índice X, o con subíndice X, porque también existen superíndices, que no necesariamente tienen que ser potencias. Entonces, cuidado con esas formas de expresarse. A veces es como que debemos también aprender a hablar, ¿no? Aprender a expresarnos. Si no nos expresamos es como que no conocemos bien la lengua y estamos hablando mote. ¿Ya? Entonces, eso, mucho cuidado. Hay que tener tecnicismo para hablar también cuando se trabaja en física, matemática. Otros campos vectoriales es, por ejemplo, el campo de fuerzas, ¿no? Un campo de fuerza depende de posición y de tiempo, y sus componentes X y Z también lo harán, ¿no? Ya, ahora formalicemos los conceptos. Eso que sea como una introducción nada más para ver que existen, ¿verdad? Campos escalares y campos vectoriales, y ahora definamos qué es un campo escalar. Un campo escalar son funciones, y son funciones no cualesquiera, son como funciones comúnmente unívocas, o sea, uno a uno, en relación de uno a uno, o sea, biyectivas. Son funciones de Rn en R, en general donde un n pertenece a los naturales. Estoy pensando en los naturales como 1, 2, 3, 4 y para adelante, ¿ya? Los enteros positivos. Entonces, una función de ese tipo de Rn en R, como se dan cuenta, de un espacio multidimensional a un espacio simple, ¿no? Al espacio de la línea recta real, entonces decimos que es un campo escalar, ¿ya? O sea, a cada punto x1, xn, ¿no? A cada punto del espacio le corresponde, que pertenece a Rn, por supuesto, se le hace corresponder un valor en la recta numérica, un valor x que pertenece a R, ¿no? Que pertenece a R. Y comúnmente eso sucede en una relación para nosotros como físicos, se sucede en una relación unívoca, o sea, a cada punto, digo, por ejemplo, la densidad. A pesar de que la densidad parece muy similar en una región del espacio, si yo voy hasta los dígitos más profundos, voy hasta el 10º dígito, 20º dígito, qué sé yo, tengo un dispositivo físico que me mide la densidad con una precisión tan elevada, de seguro que para cada punto voy a encontrar una densidad diferente, con seguridad, a pesar de que en los primeros dígitos de repente sean iguales, ¿no? Entonces, de hecho, en ese sentido decimos que la relación comúnmente en física, los campos escalares están en relación unívoca de ese espacio en n dimensiones hacia el rango que se encuentra en el eje real. Ejemplo, la densidad. Estamos hablando mucho de la densidad, ¿no? Si la densidad está en 4 dimensiones, o sea, su dominio está en 4 dimensiones, eso quiere decir x, y, z y el tiempo, ¿no? Entonces, esta función escalar sería una función de R4 en R. De R4 en R. Ejemplos, la presión, ejemplo, la temperatura, ejemplo, el potencial vectorial, ¿no? Potencial escalar vectorial, etc. En física tenemos varios campos de tipo escalar. Campos vectoriales también son funciones, pero estas son funciones multidimensionales, con varias dimensiones. Son funciones de Rn en Rm. Entonces, si el dominio es un punto del espacio y tiempo y otras variables si lo quieren, como por ejemplo dice la teoría de cuerdas, dicen que esas otras dimensiones están enrolladas en sí mismas y están tan enrolladas que microscópicamente no se pueden ver, por eso que la teoría de cuerdas necesita dispositivos de alta resolución para poder observarlos, ¿no? Que hasta ahora no se han descubierto, se está tratando hay una sección en el acelerador de partículas allá en Ginebra, ¿no? El acelerador lineal de partículas, que está dedicado a tratar de buscar las partículas supersimétricas, las partículas que tienen que ver con las teorías de cuerdas, teoría de supercuerdas, teoría M y todas esas cosas. Sin embargo, hasta ahora me parece que no hay algo fructífero, ¿no? O sea, se está buscando, se está analizando, pero de una manera indirecta, como les digo. En verdad, hablar de n dimensiones y mirarlas todas las dimensiones, si es como lo dice la teoría, que las dimensiones están enrolladas a sí mismas y que ubican un espacio infinitamente pequeño o muy, muy pequeño, entonces nos faltaría mucha tecnología todavía para lograr entender, ¿no? Para lograr observar esas cosas. Pero por ahora tenemos unas bonitas teorías, muy matemáticas, sorprendentes en su matemática, pero no pasan de teoría, pero es muy bonito trabajar en eso. Y bueno, entonces, no nos escapemos. Un campo vectorial es una función comúnmente unívoco a través, digo, de Rn en Rm, donde n y m son enteros positivos o los naturales. Entonces, a cada punto x1 a xn, ¿no? De Rn se le hace corresponder otro punto y1 hasta ym en Rm,
¿no? En una relación habitualmente unívoca. ¿Y por qué digo unívoca? Por ejemplo, ustedes saben, en teoría electromagnética se dice que el campo eléctrico, cuando nosotros hablamos de campo eléctrico, es asociar a cada punto del espacio un campo eléctrico, o sea, una sensación, un sentimiento que se tiene que en ese punto existe fuerza de interacción eléctrica si yo coloco una carga puntual de prueba. ¿Ya? Entonces, se supone que esa carga puntual de prueba, si yo la hago caminar por este campo, va a seguir una línea perfecta, que no puede cruzarse con otra. Y sabemos eso, ¿no? Las líneas de campo no se cruzan. Las superficies equipotenciales jamás se cruzan. En ese sentido hablo de una correspondencia unívoca, o sea, perdón, biunívoca, de relación de uno a uno, ¿no? De tal manera que eso me permite matemáticamente también hacer una inversión espacial cuando hago una transformación de campos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la correspondencia también es biunívoca. ¿Ya? Habitualmente unívoca, digo, no es del todo correcto decir unívoca, es mejor decir en correspondencia biunívoca. ¿Ya? Es posible que haya correspondencias unívocas, es posible, pero bajo teorías comúnmente, ¿no? La naturaleza no se comporta de esa manera, la naturaleza comúnmente se comporta en relaciones biunívocas, porque nada es idéntico a otra cosa, mismo nosotros, ¿no? Nosotros cuando nacemos se pierde el molde, porque nadie va a ser idéntico a nosotros en todo, así sean gemelos, no da. No, lo mismo sucede en la naturaleza. En la naturaleza, cuando tenemos dos puntos y queremos encontrar la densidad en esos dos puntos, si buscamos el último dígito, esto es en el ser humano, si buscamos el código genético, ¿no? Vamos a encontrar de que esos dos puntos son diferentes, ¿no? En verdad, la naturaleza se comporta tal como un ser humano, tal como, no sé, como decían los antiguos, ¿no? Como es arriba es abajo. Y entonces hay similitud en la naturaleza, no solo en la materia muerta, sino yo diría hasta con la materia viva hay correspondencia, todo está ligado. Bueno, a ver, un ejemplo de campos en física, de campos vectoriales. Campo magnético, el campo magnético, un campo magnético común que sea tiempo dependiente, o sea, que no sea un campo estacionario, que no dependa del tiempo, que vamos a hacer que dependa del tiempo. Entonces sería un campo, una función vectorial que va de R4 en R3, de tipo biyectiva comúnmente, ¿no? De R4 en R3, de 4 dimensiones a 3 dimensiones. Claro, hablo de 4 cuando digo las coordenadas espaciales y temporal, ¿no? X, Y, Z y tiempo, por lo menos. Y R3 teniendo las tres componentes asociadas a nuestro espacio, la componente X, Y y Z. Si hubiera otra componente adicional en un espacio 4 dimensional, 5 dimensional o más, bueno, ya pues hay que agregar más dimensiones, ¿no? Por eso es que se queda libre la definición formal de campo vectorial de Rn en Rn. Bien, qué más vamos a ver? A ver, vamos entrando a cosas ya, a las operaciones diferenciales, al cálculo diferencial. La verdad, como se dan cuenta, yo solamente he definido qué es un campo escalar, qué es un campo vectorial, no estoy con los detalles de operaciones fundamentales con los vectores o producto escalar, producto vectorial, no, eso ya es básico y ustedes ya lo conocen de su curso de matemática básica, como les dije, ¿no? Es un recurso que ya deben de tener. Siempre me voy fijando a ver cómo está la sesión, no se va a cortar por ahí. Y como digo, Oscar, por favor, si se corta, me llamas inmediatamente para poner solución a eso, ¿no? Bien, a ver, continuemos. Operaciones diferenciales en campos escalares, con campos escalares. Vamos a empezar así, ordenadamente. Primero, las operaciones que se pueden hacer con campos escalares y después lo que se puede hacer con campos vectoriales, ¿no? Por favor, siéntanse libres de preguntar, si lo desean, pueden perturbarme ahí, pueden levantar su micrófono y me avisan, ¿ya? De todas maneras, yo también voy a estar viendo ahí de rato en rato cómo está el chat y también me pueden escribir por el chat y también voy por el foro, ¿ya? Entonces tenemos hasta tres Profesor, buenos sesiones. días. Sí, sí, buenos días. ¿Quién me está hablando? Bueno, vamos. Roger Vilela, sí. Roger ¿Podría, Vilela, por favor? Vilela. Dime. Sí, Vilela. Ajá, sí, muy ¿Podría, bien. por favor, orientarnos a la figura 1.1? La figura 1.1, la primera figura, ¿verdad? Ya, Sí. ya, dígame. La curva, ¿qué significaría? ¿O es el ¿Curva? campo con el que vamos a trabajar? No, no es una curva exactamente, quizás tau.
Como ves ahí abajo, acá abajo, la manito del PDF, dice tau, ¿no? Tau siempre, esa letra griega, siempre se acostumbra a usarla para un volumen, ¿ya? Para un volumen. Entonces, se refiere acá que yo tengo una muestra de materia, una muestra de materia sobre la cual está incidiendo un campo de fuerzas en un punto P dado, en un tiempo dado, en una posición dada, ¿no? Es un campo de materia, un campo de fuerzas, un campo espacial, nada más, ¿no? ¿Correcto? Sí. Ya, Roger, gracias. Bueno, continuemos entonces, si no hay más preguntas. Ahora, decíamos, ¿no? Operaciones diferenciales con campos escalares. Entonces, vamos a comenzar con el diferencial total, que ustedes seguramente lo conocen en su curso de matemática en varias variables, ¿no? De cálculo en varias variables. El diferencial total de un escalar. Cuando nosotros tenemos una función escalar, comúnmente en matemática y en física, es una función de R3 en R, ¿no? Una función definida en el espacio ordinario X, Y, Z en R. O sea, estamos hablando de una función que dependa de las variables X y Z, ¿no? Un campo, para nosotros en física, un campo que depende de las coordenadas X y Z. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una expansión. Imagine que tenemos en el espacio todos los puntos disponibles y que yo phi, o sea, esta característica phi, la conozco en un punto de posición p sub 0, o sea, con coordenadas x0, y0, z0. Y quiero entender cómo se comporta ese campo escalar, en vecindades cercanas a ese punto x0, y0, z0, para saber cómo se comporta. Sabiendo yo, conociendo lo que sucede en ese punto x0, y0, z0 con esta función phi, yo quiero saber qué es lo que pasa alrededor de ese punto. Entonces, para eso vamos a hacer una expansión en series de Taylor, es lo común, ¿no? Y entonces, una función evaluada en una vecindad alrededor de un punto x0, y0, z0 se expresa así: la función en el punto conocido más la primera variación, ¿no? La primera variación de ese punto, derivada de phi con respecto de x, por x menos x0, o sea, la variación que sucede en del punto de la vecindad respecto al punto central, ¿no? Y así, si hubiera más variables, todas las expresiones de aproximación lineal, o sea, aproximación de potencia 1 en las diferencias x menos x0, y menos y0, z menos z0, si se fuera en 3 dimensiones, se va colocando, ¿no? Estos son los términos de primer orden, así se les llama, ¿no? Las perturbaciones debido a que estamos calculando valores no en un punto fijo, sino en las vecindades de ese punto, por supuesto, entonces tiene que haber variaciones respecto al punto inicial, y es así como se trabaja, ¿no? Ustedes deben conocer, ¿no? Acá debía de haber puesto P0, un error acá. Siempre, miren, a veces en los apuntes, cuando se va trabajando, uno por apurado está pensando en lo que viene y a veces coloca cosas que no es. Entonces, sí, va a haber algunos problemas, entonces yo aquí en clase, ¿no? En los videos, voy a estar hablando acá una corrección, P sub 0. Entonces, y seguimos para adelante, ¿no? Para que no tengan problemas cuando estén estudiando con el, con el material aquí, ¿no? Y bueno, entonces las aproximaciones de primer orden, de hecho hay aproximaciones mayores de segundo orden donde tendrán que trabajar con una derivada segunda de phi con respecto de x, una derivada segunda de phi con respecto a y, una derivada segunda de phi con respecto a z, y hasta las derivadas combinadas, ¿no? Las mezcladas, derivada segunda de phi con respecto de x y de y, derivada segunda de phi con respecto de x y de z, derivada segunda de phi con respecto de y y de z, y bueno, la expansión se hace mucho más extensa para términos de orden 2, 3, 4 y más. Por eso es que yo estoy colocando acá términos superiores de orden n mayor o igual que 2, o sea, términos mucho más grandes. Pero, ¿por qué hago eso? ¿Por qué solamente los coloco así? No los coloco explícitamente. Porque realmente yo voy a hacer un diferencial. Estoy hablando de un diferencial, o sea, estoy viendo cómo se comporta esa función phi en vecindades muy cercanas al punto x0, y0, z0, a distancias diferenciales, pequeñísimas. Entonces, en ese sentido, términos de segundo orden que van a tener formas cuadráticas en la diferencia, formas cúbicas, cuartas, quintas y más, pues van a ser pues despreciables, ¿no? Si yo ya pienso en una diferencia de primer orden de 10 a la menos 5, por ejemplo, que es una cosa más o menos apropiada, en una aproximación de segundo orden voy a tener 10 a la menos 10.
En una aproximación de tercer orden tendré una aproximación de 10 a la menos 20, a la menos 15, a la menos 30, y esas expresiones pues son tan pequeñas, ya desde el orden mayor igual que 2, son tan pequeñas en comparación a a las de primer orden, perdón, ¿no? Entonces, que en una muy buena aproximación podemos quedarnos solamente con la aproximación de primer orden y evitar todas las aproximaciones de orden superior. Y eso es realmente lo que se hace. Bueno, acá yo estoy arreglando primero el punto en la vecindad, el valor de phi en la vecindad menos el valor de phi en el punto central sería igual a toda esta expresión acá, que es justamente el defecto, la perturbación, el diferencial, ¿no? El incremento, ¿ya? Y como les dije, si los incrementos son muy pequeños, que es lo que voy a hacer en el límite cuando delta x tiende a 0, delta y y delta z tienden a 0, estos términos de orden n mayor o igual que 2 desaparecen y solamente me van a quedar estos con los delta, ahora traducidos como diferenciales, ¿no? Diferenciales. Y bueno, entonces eso va a pasar, ¿no? Los delta van a ser diferenciales y entonces aparece la famosa como phi de p menos phi de p0 es un punto, es un valor, es una variación de valores de la función phi, entonces hablamos de un diferencial de phi. ¿Mm? Y acá los delta x, delta y, delta z, ya que estoy afinándolos a tender a cero, entonces estaremos trabajando con diferenciales, x, y z. Y tienen la famosa expresión de diferencial total, ¿no? De hecho, esto sucede para diferenciales, para incrementos, perturbaciones muy pequeñas. Si las perturbaciones son mayores, hay que tener términos de segundo, tercero, cuarto orden y más. Que comúnmente en física a veces se trabaja así. Los, uh, los incrementos a veces no son tan pequeños, entonces es necesario trabajar con términos de segundo orden, tercer orden, cuarto orden y más. A veces en física, por las simetrías que tienen los problemas, la perturbación de primer orden se cancela, desaparece, ¿no? Por ejemplo, hay un efecto en mecánica cuántica que se llama el efecto Stark. El efecto Stark es un efecto que se entiende cuando hacemos perturbaciones de sistemas cuánticos con campos eléctricos para para romper la degeneración de algunos sistemas cuánticos. Entonces, en esos fenómenos, las perturbaciones de primer orden desaparecen, se hacen cero. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar entonces con diferenciales, con pequeñas perturbaciones? Tendremos que ir a altos términos de segundo orden, tercer orden, cuarto orden y así. Inclusive hay casos en los cuales que desaparecen términos de segundo orden y tenemos que entrar hasta el término de tercer orden. Entonces, no se olviden que esta expresión es aproximada, no es una expresión exacta, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Vamos a hablar del gradiente de un escalar. Seguimos trabajando, seguimos analizando las operaciones diferenciales que se pueden hacer con funciones escalares, con campos escalares. En física decimos campos. Definición, el operador nabla. En sistema cartesiano es un operador diferencial, ¿no? Y se expresa de la forma que tienen ahí, que estamos observando. Coloco el vector i, ¿ya? El vector, la base unitaria IJK, al lado izquierdo, que no es lo común, ¿no? Muchas veces se coloca al lado derecho del operador, pero en el caso de ser este un operador actuando, va a parecer que actúa, si lo colocamos por la derecha, va a parecer que está actuando sobre I, y vamos a tener la intención de repente de hallar la derivada del vector unitario con respecto a X, y no es lo correcto, porque este es un operador diferencial. O sea, estos términos acá están preparados para ser aplicados por el lado derecho del operador para que tengan sentido. Por ahora, así como está, esto no tiene sentido. Tiene sentido cuando se le aplica algo. Y estos operadores logran tener sentido cuando se le aplica algo por la izquierda, por su derecha, por su derecha. Existen operadores que trabajan por la derecha y también trabajan por la izquierda. Y también ambidiestros que pueden trabajar tanto por derecha que por izquierda, ¿no? En teorías de campo cuántico, de campo clásico, se usa mucho ese tipo de derivadas. Y entonces en el operador de derivadas se pone una flechita si las funciones pueden operar por la derecha, o una flechita al contrario si pueden operar por la izquierda, o una flechita con doble sentido si puede hacerlo por los dos lados. En este caso es un operador de este tipo, donde la función que queramos aplicar al operador se hace actuar por el lado derecho del operador, ¿no? Muy bien, entonces hablando de ese operador que es bastante fundamental, ahora vamos a definir algunas operaciones que se pueden hacer con ese operador.
Una de las operaciones que se puede hacer es el gradiente. Dado un campo escalar phi, ¿ya? Como lo ven acá en tres dimensiones, podemos encontrar, aplicar el operador nabla a esa función, a ese campo escalar. Y como resultado nos genera un campo vectorial. ¿Ya? Nos genera, o sea, gradiente de phi es un campo vectorial que va de R3 en R3. ¿Pero cómo? A ver, gradiente de phi, pues, es aplicar el operador directamente sobre el campo escalar. Entonces, tenemos el operador actuando sobre el campo escalar. Como dije, esta función escalar está actuando por la derecha del operador. O si lo quieren, el operador actúa por la izquierda de la función. ¿Eh? Eso depende cómo quieran verlo ustedes. Entonces, al aplicarse, entonces phi va a aplicarse a cada uno de los operadores de esta forma, derivada de phi con respecto a x, y más derivada de phi con respecto a y, más derivada de phi con respecto a z acá. Una notación bastante usada son los índices para representar la derivada parcial. ¿Eh? Estos índices acá representan la derivada de phi con respecto de x, o esta aquí, phi con derivada de phi con respecto a y. Cuidado, en este sentido no estoy hablando a x, y, z como subíndices, sino como una notación para la derivada, ¿no? Entonces, a veces alguien se confunde por ahí. Yo no voy a evitar de todas maneras por el momento, inicialmente, usar esta notación, porque puede haber esas equivocaciones. Por ahora vamos a estar usando esta notación un poco fea, extensa, pero ya vamos a ir introduciéndonos a estas notaciones especiales. En relatividad, especialmente en relatividad general, se usan unas notaciones con índices, con letras griegas y letras latinas, y ya se abstrae bastante, ¿no? Pero por ahora empecemos con las derivadas parciales en esta notación acá arriba, ¿no? Vamos a comenzar así. Bien, ya sabemos qué es el gradiente es un campo vectorial, ¿no? El gradiente de un escalar es un campo vectorial, ¿no? Y listo, eso. Ahora, vamos, sigamos. Derivada direccional de un campo escalar. Derivada direccional. ¿Qué quiere decir derivada direccional? Vamos a tomar una dirección y en esa dirección vamos a derivar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes calculan las derivadas parciales, como ven acá? Derivada parcial de phi con respecto a x, derivada parcial de phi con respecto a y, derivada parcial de phi con respecto a z. Lo que están haciendo es calcular en cada una de ellas, calcular derivadas direccionales, pero en dirección x, en dirección y en dirección z. No es muy interesante estar calculando derivadas en los ejes comunes, x y z, ¿no? Ese es el sentido. De hecho, estoy calculando derivadas direccionales, pero en las direcciones de los ejes x y z, o sea, los ejes coordenados fundamentales. Pero me gustaría encontrar una derivada no sobre los ejes, ¿no? Sino sobre una curva cualquiera. O sea, imagínense que tienen una curva, esa curva tiene una determinada dirección y yo quiero calcular la derivada en esa dirección. Eso es lo que me importa. En física, por ejemplo, una partícula que se mueve en una curva, sobre una curva, una cuenta, ¿no? Que se esté moviendo sobre una curva, yo necesito saber cuáles son las características de velocidad, aceleración, etcétera, etcétera, en la dirección de la curva, no en cualquier dirección, ¿no? Entonces yo necesito trabajar con la derivada direccional. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo se hace? Dado un campo escalar, vamos a hallar la derivada direccional de un campo escalar, un campo phi de R, ¿no? De posición R, posición X y Z, y demos una curva, así como esta, comúnmente una curva suave, bueno, primero continua, diciendo que en cada punto existe, existe ese campo phi, ¿no? Entonces, para cada punto phi existe en esta curva. Además que sea suave. ¿Por qué queremos que sea suave? Porque queremos que cuando hallemos derivadas no tengamos la ambigüedad de que por la derecha puede ser una cosa y por la izquierda puede ser otra cosa, porque ya saben, en física, calcular derivadas para nosotros es fundamental. Cuando queremos calcular a partir de la posición la velocidad, a partir de la velocidad la aceleración, a partir de la aceleración algo que se llama empuje y no sé qué más, ¿no? Entonces, es necesario entender cómo se hacen los cálculos en una curva. Por lo tanto, la curva le voy a dar condiciones especiales que sea continua y que sea suave, o sea, que sea derivable, que pueda yo a esta función phi, a este campo, lo pueda derivar en cada punto de esta curva. ¿Mm? Entonces, eso va a ser para nosotros importante. Entonces, vamos a parametrizar la curva. Imagino que ustedes conocen sobre parametrización. Vamos a parametrizar la curva de la siguiente forma. X igual a x de s, y igual a y de s, z igual a z de s, donde s es un parámetro. Comúnmente, en física usamos el parámetro de arco en aplicaciones de movimiento de dinámica de partículas, le llamamos el parámetro de arco.
¿ya? También podría ser el tiempo, ¿no? También se parametriza mucho en el tiempo, ¿no? Pero por ahora vamos a parametrizar en la longitud de arco, ¿no? Un pequeño diferencial acá de longitud de arco. Ese va a ser la longitud de arco, parámetro de arco. Entonces, a ver, me gustaría saber cómo se comporta, quiero saber cómo varía este campo phi, ese campo phi que estoy dando a lo largo de esta curva. Entonces, para eso vamos a calcular primero las variaciones de phi. Entonces, ya sabemos que el diferencial de phi es la derivada de phi con respecto de x, diferencial de x más derivada de phi con respecto de y, diferencial de y más derivada de phi con respecto de z, diferencial de z, en aproximación de primer orden, porque ya sabemos que para segundo y tercer orden, debido a que las perturbaciones son diferenciales, esos términos van desapareciendo. No necesitamos de ellos. Bien, además, yo necesito, bueno, acá yo veo un vector de posición, aquí me faltó la flechita para indicar el vector de posición, y un vector diferencial de R, que como saben, los vectores diferenciales siempre se mantienen sobre la línea tangente a la curva, ¿ya? La curva, entonces diferencial de R se mantiene acá tangente a la curva. Diferencial de R, nosotros sabemos, es diferencial de XY más diferencial de YJ más diferencial de ZK, ¿no? Cada una de sus tres componentes unidas a la base vectorial y construimos el vector diferencial de R. Por otro lado, el gradiente de phi, a ver, vamos entrando en los conceptos. Gradiente de phi sabemos que es la derivada de phi y todas estas derivadas que ya conocemos, ¿no? Ahora, vamos a hacer un trabajo. Vamos a multiplicar gradiente de phi por diferencial de R en producto escalar. Ya que los dos son vectores, es posible hacer la multiplicación escalar. Y entonces tenemos componente x por x más y por y más z por z, debido a que el sistema cartesiano con el que estamos trabajando es ortogonal. Entonces phi x diferencial de x, o derivada de phi con respecto de x diferencial de x, más derivada de phi con respecto de y diferencial de y sigue para adelante. Ahora, me doy cuenta, si soy muy observador, me doy cuenta que esta expresión ya la vi en el diferencial. El diferencial es justamente eso. Es justamente eso. Entonces, quiere decir que el diferencial de phi, o sea, las variaciones infinitesimales de phi, de este campo escalar phi, es igual al producto escalar del gradiente por diferencial de R. Y ojo, ese diferencial de R está en la dirección de la curva, ¿no? Está en la dirección de la curva. Eso es bueno, porque cuando yo haga variaciones en la dirección de la curva, ya va a ser rápido, dependiendo del parámetro que esté usando para caracterizar la curva, en este caso el parámetro de arco de esa curva. Entonces, yo puedo pensar en lo siguiente. A ver, vamos un poquito más adelante. Hallar la derivada direccional en esa dirección, en la dirección de diferencial de R. En otras palabras, si lo quisieran, en la dirección de un vector que sea unitario en esa dirección. Unitario. Este n, vamos a llamarle un vector unitario en la dirección de diferencial de R. Por supuesto, puede ser más grande, porque el diferencial de R podría ser más pequeño, un poquito más grande de repente, no sé, ¿no? Pero comúnmente, debido a que el vector unitario es de magnitud 1, entonces es mucho más grande que el vector diferencial de R, que debe ser de distancia de longitud infinitesimal, ¿no? De módulo infinitesimal. Así entonces, decimos derivada de phi en esa dirección, que le vamos a llamar n, ¿ya? Que en esa dirección le escribimos así. A ver, ¿qué caracteriza esa dirección n? Quien caracteriza es el parámetro de arco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir con diferencial de s. ¿Sí? Así como hacemos con las derivadas parciales, dividimos con respecto a diferencial de x, o dividimos entre diferencial de y, o dividimos entre diferencial de z, ahora hagámoslo entre diferencial de r módulo, que es el diferencial de arco, diferencial de s. Entonces, es muy bonito esto porque diferencial de R sobre diferencial de S, ¿qué cosa es? Diferencial de R es este vectorcito infinitesimal. Su módulo, el módulo de diferencial de R es justamente diferencial de S. Así entonces, diferencial de R sobre diferencial de S va a ser un vector unitario en esa dirección, ¿no? Claro, vector sobre su módulo es un vector unitario y es este E. Entonces, una bonita forma de reducir esto es gradiente de phi punto n. ¿Mm? Así entonces la derivada direccional en la dirección de la curva, en la dirección de este vectorcito n, o si lo quieren en la dirección de diferencial de r, ¿no? En la dirección de la curva, viene a ser n punto gradiente de phi. O sea, lo único que tengo que hacer es encontrar un vector unitario que vaya en la dirección de la curva, tangente a la curva, en el punto que ustedes deseen, ¿no? En el punto que ustedes deseen, porque aquí va a variar ese vector a lo largo de toda la curva, y lo multiplica por el gradiente de la función phi, de la función a la cual está hallándole la derivada direccional, y tiene la derivada direccional de un campo escalar, ¿no? Fácil. Lo estoy ligando a los conceptos de física,
toda la vida voy a estar haciendo eso, porque para nosotros ahora ya no es matemática pura, esto es física. Y tenemos que dirigirnos hacia la física. Por supuesto, vamos a estar entendiendo la matemática, pero siempre en aplicación a física, a conceptos físicos. Bien, a ver, ¿qué más? Interpretación geométrica del gradiente de un escalar. Yo le diría también una interpretación física por acá, ¿no? Ya vamos a ver cómo dirigimos estas cosas hacia la física. A ver, demos una superficie, phi de r igual a constante, ¿no? Una función de x y z. Ojo, una anotación acá que de repente cabe decir. Yo pongo esta anotación aquí, phi de r, ¿no? Vectorcito acá. No por eso esta expresión tiene característica vectorial o es un vector, no. La dependencia, con este R me refiero a X, Y y Z. O sea, es una forma de escribir en forma comprimida, resumida, toda esa expresión que se suele colocar X, Y, Z. Simplemente yo pongo phi de R y me refiero a eso, a phi de X, Y, Z, ¿no? Entonces, cuando nosotros expresamos una cantidad de esa manera, phi de x y z igual a c, estamos trabajando con una superficie, como ustedes sabrán, de su cálculo en varias variables, ¿no? Phi de x y z igual a constante es una superficie, es una superficie. Entonces, por supuesto que si es igual a una constante, el diferencial de phi, ¿cuánto será? Cero, ¿verdad? Porque el derivado de una constante es cero, o el diferencial de una constante es cero. Por lo tanto, como yo sé que el diferencial de phi es el gradiente por el diferencial de r que hemos visto ahí arriba y hemos identificado, ¿no? El diferencial como el gradiente de phi punto diferencial de r, entonces estos dos, este producto escalar debe ser cero. Y cuando un producto escalar es igual a cero, quiere decir que sus vectores son ortogonales. Los vectores que están comprometidos en el producto escalar, ¿no? Eso sabemos. El producto escalar de dos vectores igual a cero, los vectores son ortogonales. Y ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Mm? Cuando hablo de diferencial de R sobre una curva, imaginemos aquí, a ver, miremos la figura, imaginen, estamos dibujando la superficie phi de R igual a constante, ¿eh? Estoy dibujando ahí la superficie phi de R igual a constante, y estamos identificando un diferencial de R que viaje sobre la superficie. Puede ser sobre una curva, no necesariamente, o podría ser otra curva diferente, ¿ah? O podría ser simplemente la superficie. Pero yo dibujo una curva en el sentido de que quiero dirigir el vector diferencial de R. Entonces, un vectorcito acá diferencial de R sobre la superficie, ¿no? Dibujado en cualquier punto de la superficie, debe ser, por lo que acabo de encontrar, debe ser ortogonal al gradiente de phi. Entonces, si acá está diferencial de R, por supuesto, gradiente de phi debe ser un vector que sea perpendicular a la superficie. Entonces, ahí está la importancia, ¿no? Si yo quiero ubicar un vector perpendicular a una superficie, me basta con hallar el gradiente de esta expresión, gradiente de phi. Y calculé un vector perpendicular a la superficie, matemáticamente, geométricamente, ¿no? Esa sería la interpretación. Pero yo quiero ir más allá, quiero ver cómo es, qué cosa implica esto en física. Bueno, todavía no, vamos a verlo ahorita. Por ahora, sigamos un poquito más de la interpretación geométrica, ¿ya? Geométrica. A ver, ahora R, este vector R, ya no va a ser este que ven acá, ¿ya? Ya no va a ser, por supuesto es el vector de posición, pero yo voy a trabajar ahora en direcciones perpendiculares, porque me interesa, encontré una cosa bonita por acá, que el gradiente de phi es un vector que trabaja en forma perpendicular a la superficie. Entonces, ¿qué tal si yo quiero hallar una derivada direccional en esa dirección, perpendicular a la superficie? ¿Ya? Me gustaría saber que, como veo que la característica de gradiente de phi es que es un vector ortogonal a la superficie, phi igual a constante, entonces me gustaría saber cómo se comportan las variaciones, los cambios que yo pueda realizar. O sea, por ejemplo, pensar qué pasa si una partícula por acá se está moviendo y salta de la superficie en forma ortogonal a ella. ¿Ya? O sea, quiero ver qué variaciones en el tiempo puedan suceder o en el espacio, no sé, en esa dirección, preferente, así, perpendicular. Entonces, vamos a ver, que sea esa dirección la que yo quiero, la ortogonal, ¿no? No esta C, ¿ya? Sino la ortogonal. Y voy a calcular la derivada de R con respecto de S en esa dirección. Como saben, ese es un vector unitario, ¿no? Es un vector unitario porque el módulo de diferencial de R es diferencial de S. Entonces yo quiero saber cómo sería ese vector unitario en esa dirección. En esa dirección ortogonal, por supuesto, el vector es gradiente de phi. Yo no sé si es unitario o no. Entonces, si yo quiero el unitario, agarro el vector y lo divido entre su módulo.
¿ya? Agarro el vector y lo divido entre su módulo. Y ese vector, con toda seguridad, es unitario. Vamos a llamarle n, de normal, de perpendicular a la dirección de gradiente, a la superficie. Entonces llamémosle n, ¿ya? A ese vector. A ver, entonces hallemos una derivada direccional en esa dirección. Otra vez repito, es ortogonal a la superficie, no es una dirección paralela a la superficie, es ortogonal. Entonces hallemos la dirección, la derivada direccional en la dirección ortogonal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Definición de derivada direccional. Dijimos que la derivada direccional es el vector por el gradiente de phi. El vector de la dirección, ¿no? Por gradiente de phi. Entonces hagamos eso, como yo quiero hallar esa derivada direccional en la dirección normal a la superficie, gradiente de phi punto n. Y como n es un vector que lleva la dirección de gradiente, pues coloco la expresión, ¿no? Gradiente de phi sobre módulo de gradiente de phi. Acá multiplicamos un vector por sí mismo, gradiente de phi al cuadrado, sobre módulo de gradiente de phi, simplifico y es gradiente de phi. ¿Qué ha pasado? Que gradiente de phi, que corresponde a este campo gradiente de phi, y gradiente de phi, que corresponde a este vector normal, tienen la misma dirección, o sea, el ángulo entre ellos es 0 grados. Y como ustedes sabrán, el coseno de 0 grados es 1 y es el valor máximo que puede tener coseno. De hecho, si los ángulos son diferentes a 0 grados o 2pi, ¿no? Que sería lo mismo por ser ángulos coterminales, 0 y 2pi, entonces, si fuera otro ángulo diferente de 0, por supuesto que me daría un valor más pequeño, ¿no? Más pequeño, porque el coseno sería un valor entre 0 y 1. Exceptuando 1, por supuesto, que es el valor máximo cuando el ángulo es 0 grados. Eso me indica que esta derivada direccional normal es la derivada máxima, porque el ángulo entre el campo y el vector normal es de 0 grados. Entonces estoy logrando la derivada direccional máxima. Entonces sucede que cuando tienen una superficie y quieren hallar la derivada direccional máxima, lo tienen que hacer sobre la superficie y saliendo de ella en forma perpendicular o entrando en ella en forma perpendicular. Y así van a obtener el valor máximo de la derivada direccional. Y la dirección para que suceda esa derivada máxima es la ortogonal a la superficie, no cualquier otra que se encuentre sobre la superficie o sobre cualquier otra dirección que no pertenezca a la superficie. Tiene que ser ortogonal a ella. Y entonces ahí se va a dar las derivadas direccionales máximas. Por ejemplo, avanzo un poquito en teoría electromagnética. En electromagnetismo, comúnmente cuando tienen un material conductor, toda la carga se va y se deposita a la superficie. Y no se mueve, queda estática sobre la superficie. Es que, ¿qué está pasando? Que no hay campos tangenciales a la superficie de un conductor. Porque si hubiera un campo eléctrico tangencial a la superficie, estas partículas se estarían moviendo. Y la naturaleza les exige de que se queden estáticas para provocar un cambio máximo en una pequeña perturbación y lo hagan en la dirección ortogonal. Porque si hubiera una componente tangencial, entonces ya el campo tendría una componente que no fuera normal, que no sería normal. ¿Ya? Y entonces, imagínense cómo la naturaleza trabaja, ¿no? Buscando los máximos o buscando los mínimos. ¿Ah? Comúnmente así lo hace. En mecánica clásica, cuando se estudia mecánica clásica, se estudia la teoría del cálculo variacional. Y el cálculo variacional se basa en algo que se llama acción. Y la física clásica dice, todo fenómeno natural sucede cuando la acción es mínima. Por eso el principio de mínima acción, ¿no? O sea, la naturaleza funciona así, con mínimos y máximos. No funciona con cálculos intermedios, comúnmente, y con muchas simetrías. Es fantástico entender así, o sea, desde la matemática entender que la naturaleza funciona de esa manera. Y bueno, entonces, esta es una derivada direccional máxima y sucede siempre en dirección ortogonal a la superficie. Vamos a una aplicación física que le estaba prometiendo ya hace rato, ¿no? A ver, ¿qué pasa si tengo yo un sistema por acá, un objeto que esté emitiendo calor? Eso es una fuente de calor, ya, un foco de calor que esté emitiendo radiación electromagnética, que en instancias finales, a nivel de espectro infrarrojo, me va a dar pues energía calorífica, ¿no? Emisión de ondas electromagnéticas. No nos metamos en eso, simplemente va a haber una difusión de calor, ¿no?
Y como ustedes saben, según la segunda ley de la termodinámica, me dice que siempre un sistema termodinámico siempre se dirige de un foco caliente hacia un foco frío. O sea, el flujo de calor siempre sucede en ese sentido, de flujo de foco caliente hacia foco frío. Como ven ahí, foco caliente hacia el frío. Esa es la dirección de flujo de calor, de flujo de energía. A veces ese flujo de calor se caracteriza por un vector que me direcciona siempre del foco caliente hacia el foco frío. Entonces, a ver, hay una ley, la ley de Fourier de transporte de calor, transporte continuo de calor. Quien quiera de repente enterarse más sobre la ley de Fourier puede buscar libros sobre transporte de calor y materia, ¿no? Que muchos libros se usan, especialmente en ingeniería, ¿no? Las teorías de transporte, en física se usa también mucho, ¿no? Y podrían, por ejemplo, yo les doy una bibliografía, si conocen el libro de Alonso Finn, se escribió en 2 tomos, ¿no? De física básica. El segundo tomo, el último capítulo del segundo tomo, habla sobre la teoría de transporte de calor. Sería interesante que lo revisen, el libro de Alonso Finn, y revisen ese capítulo, ¿no? Para tener más ideas sobre la ley de Fourier, la ley de transporte de calor. Es una ley del continuo, de teoría del continuo. De hecho, cuando se hace teoría de campo clásico, se estudia, este es un fenómeno muy bonito para entender la teoría del medio continuo en campos clásicos, ¿no? Que va bueno, casi nunca, creo, no sé, ojalá tengan la oportunidad de ver esa teoría en mecánica clásica. En mecánica clásica casi comúnmente se trabaja en medio discreto y no hay tiempo para hacer el medio continuo, pero ojalá tenga un buen profesor y se pueda trabajar ahí. Bueno, pero les digo, la ley de Fourier, ya que de repente no se conoce muy bien, voy a enunciarlo y voy a tratar de que se entienda, ¿no? La ley de Fourier dice que el flujo de energía calorífica, por supuesto que va de un foco caliente hacia un foco frío, debido a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? De la ley de entropía, es proporcional, ese flujo de calor, ese flujo de energía calorífica es proporcional al gradiente de temperatura, o sea, a cómo la temperatura va variando en el espacio, ¿ah? En una determinada dirección. Y se dirige de las fuentes calientes hacia las más frías, como ya dije, considerando la segunda ley de la termodinámica, que no se viole la segunda ley de la termodinámica. Entonces, en forma matemática, ¿cómo se expresa? El flujo calorífico Q, que es comúnmente se mide en watts por metro cuadrado, o sea, en unidades de energía por unidad de tiempo por unidad de área, es proporcional al gradiente de temperatura, o sea, esas variaciones de la temperatura, esas variaciones en el espacio, ¿no? O sea, porque el gradiente compromete las derivadas con respecto a X, a Y y a Z, ¿no? Entonces, ese flujo de calor es proporcional al gradiente de temperatura. Acá ustedes ven un coeficiente de proporcionalidad, que comúnmente se le llama la conductividad térmica de calor, y ven un signo menos. A ver, ¿a qué se refiere ese signo menos? Parecido a la ley de Lenz, ¿no? En verdad tiene que ver mucho con la ley de Lenz, pero no estrictamente, ¿no? Porque la ley de Lenz es para teoría de campo inducido electromagnético. Sin embargo, este menos es muy interesante porque me dice justamente esto de la segunda ley de la termodinámica, que se va siempre de foco caliente hacia foco frío, ¿no? Y si uno mira, a ver, creo que sería interesante que podamos hacer una representación de las variaciones de temperatura en un sistema, ¿no? A ver, ¿me permiten? Vamos a trabajar un poquito aquí. Ya. Sucede que si yo tengo una temperatura, una T, ¿no? Una función que dependa de la posición de R. De hecho, cuando yo grafico, me va a salir medio, bueno, vamos que se entienda, ¿no? A veces no me salen bien las cosas acá. T, la temperatura, en función vamos a hacer que R sea simplemente X, que la temperatura sea dependiente de una sola variable, ¿eh? Que sea la variable X. Entonces, vamos a suponer que aquí, que por ejemplo podría ser una barra, y estamos encontrando la distribución de temperaturas en la barra. ¿Mm? En la barra. Entonces, aquí la temperatura, por ejemplo, vamos a suponer 0 grados Kelvin, y por aquí pongámosle un 200 Kelvin, qué sé yo, no sé, ¿no? Perdón, yo voy mal acá. La temperatura debe ser acá, ¿no? Acá arriba, ¿no? Entonces, a ver, una borra un ratito.
que la temperatura sea llegue a 200 Kelvin, imaginemos que llegue a 200 Kelvin y pongámosla por aquí. ¿Qué dice la naturaleza? Que siempre vamos del foco caliente hacia el foco frío. O sea, la distribución de temperatura se da de esta manera, del foco caliente hacia el foco frío, y en ese sentido, ¿no? Si ustedes miran y tratan de trazar aquí algunas tangentes, vamos a ver, por aquí vamos a trazar una tangente, y a ver, lo mejor que pueda, ¿no? Una tangente, imaginen una tangente hemos trazado a la curva, ¿no? Como ven, la pendiente de esta tangente es negativa, o sea, la derivada de t con respecto de x, que viene a ser la interpretación geométrica, es la pendiente de la curva tangente, es negativa, es menor que cero. Es menor que cero. Eso justifica de que cuando hablemos de que el flujo de calor sea proporcional al gradiente de temperatura, en una dimensión el gradiente de temperatura es justamente la derivada de t con respecto de x. Entonces, eso justifica el signo negativo, de que la pendiente es negativa. Siempre vamos de foco caliente hacia foco frío. Avanzamos en ese sentido, ¿no? Entonces, es correcto, ¿ya? Ese signo negativo viene de la segunda ley de la termodinámica y tiene que ver con que vamos siempre de foco caliente hacia foco frío. Y entonces, interpretado eso, ¿ya? Hemos interpretado ese signo y estamos enunciando la ley de Fourier, de transporte de calor. Si trabajamos con magnitudes escalares y no magnitudes vectoriales, entonces acá el signo no tendría sentido y simplemente Q sería K gradiente de T. Pero ahora me interesa saber cómo se transporta el flujo, ¿no? Y vamos a decirle, vamos a hacer que vaya en una dirección n, en una dirección n cualquiera, ¿no? En la dirección del flujo. Entonces, el flujo de calor sería K, la constante de conductividad térmica, por la derivada de T con respecto de E. Ahora, nos preguntaremos, ¿no? ¿Cuál es esa dirección n? Como yo sé, la naturaleza siempre sigue esos caminos de mínimas variaciones o de máximas variaciones, qué sé yo. En este caso, por ejemplo, queremos un flujo máximo posible. Para encontrar ese flujo máximo posible, ¿qué dirección debe ser n? Como sabemos de la teoría de las interpretaciones geométricas, debería ser normal. De hecho, en física, cuando se trata de dibujar superficies de temperatura, lo que llamamos isotermas, a una misma temperatura dibujamos una superficie de temperatura, esas superficies deben ser ortogonales, perpendiculares a las direcciones de flujo. Así como sucede en la teoría eléctrica. Cuando dibujamos una superficie gaussiana para un campo eléctrico, la dibujamos en forma perpendicular a la dirección del campo eléctrico. Idéntico acá, ¿no? Entonces, el flujo de calor tiene que ser orientado en forma perpendicular a la superficie. Y eso justamente ayuda a la naturaleza porque en esa dirección perpendicular el flujo va a ser máximo. Porque viene a ser la derivada direccional en la dirección normal a esas superficies de temperatura constante, a esas isotermas. Y entonces es apropiado hallar las derivadas normales, ¿no? No cualquier derivada, sino las derivadas normales a las superficies equipotenciales, para lograr un flujo de calor máximo. Entonces se escoge de esa manera. La naturaleza, en verdad, escoge esa forma de trabajar. No es que nosotros estemos procurando un modelo ni nada de eso. La naturaleza trabaja así, ¿no? Procurando valores máximos de flujo. Bien, ¿alguna pregunta, duda por aquí? A veces yo estoy habla y habla y me gustaría saber si hay más, si hay dudas de parte de ustedes. A ver, ya acá tenemos en el chat, no sé, bueno, no me dicen nada. Si pueden decirme con micrófono alzado o vamos al foro de preguntas, ¿no? El foro de preguntas lo veo, a ver, vamos a refrescarlo, no veo nada. Por favor, a medida que vamos avanzando, ustedes hagan sus preguntas por el foro, ingresen al foro, ¿no? Ya he abierto la primera unidad de trabajo. Entonces, y ahí tienen un foro para preguntas y respuestas. Hagan sus preguntas por aquí, de preferencia por aquí, si lo desean también en el chat, o si lo desean con su micrófono abierto, ¿no? Y estamos respondiendo a sus preguntas. Cualquier duda, por favor. ¿Todo bien? Si no me van a Todo obligar a tranquilo. preguntar. Muy bien. Diego, Profesor. buenos días. Sí. Buen día, Buenos profesor. días, dime.
Bueno, sí. Yo me acababa de matricular y pues acabo de entrar a la clase como hacen. Sí, 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 imagino. Y lo que Sí, está haciendo ahora es bueno, explicando el sílabo. no, no, ya estoy haciendo clases. A ver, Ah, fíjate, Diego, la clase anterior, que fue el día martes, fue el primer día de clases. Hasta ese día teníamos 18 matriculados. Y ese día, bueno, yo ya supuse, nos vamos a comenzar clases, las clases comienzan el 31 de agosto, y comenzamos las clases, ¿no? Matriculados 18 alumnos, haciendo clases 17 alumnos. Entonces no había ningún problema, hacemos y hemos hablado del sílabo, hemos detallado. De hecho, el sílabo lo vas a encontrar en la plataforma Dote. Tú entras a la plataforma y el sílabo está colgada la primera sesión, ¿no? El enlace para la primera sesión, simplemente tienes que hacer un clic en el enlace y se te va a abrir el video y puedes verlo, ¿no? Lo que hicimos el día martes, con todo detalle, por favor, míralo para que te enteres. Tienes el sílabo también para más detalle. Se ha hecho ya eso en la primera sesión y les avisa todo, ¿no? Sí se ha hecho. Entonces ustedes pueden acceder a esa información en el link que está colgado en la plataforma de Udemy. Con toda certeza, es como que estuviéramos otra vez reviviendo la clase que hemos hecho la vez anterior. Actualmente no, ya estoy ya estoy trabajando en el curso. ¿Ya llegó? ya, profesor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, Diego, sobre lo que hemos hablado, sobre el contenido del curso? O bueno, lo que estamos haciendo ya, ¿no? Ah, por el momento ninguna, profesor. Ya, muy bien. Alguien ha levantado la mano. David, dime, David. Profesor, una pregunta, ¿puede mostrar la gráfica, la figura que estaba mostrando último? Eh, Ujú. La última es acá. Bien, esa, profesor. No, es la Ya. otra No, sería anterior a ese ¿Anterior donde o está anterior? el ejemplo. Ah, sí, sí, es esta, ¿Aquí? sí, sí, me estoy equivocando. Sí, la última Ya. esa. ¿Está? No, profesor, me estaba equivocando. La última donde está mostrando la ley de Fourier de expansión de Esta. calor, ¿no? Sí. Esta. Ujú. Sí, sí, profesor. Una pregunta. La superficie donde está tipo gradita está bajando, ¿está en dirección de Sí. Z? ¿Está en dirección de Z, profesor? No, no, no. Es, las superficies, me dices. Las superficies, acá estas azules que estoy dibujando, son superficies, algo así como en electricidad se llaman superficies equipotenciales. En este caso, son pues, superficies de equitemperatura, o sea, se les dice isotermas. En termodinámica se les llama isotermia, iso de igual, ¿no? Entonces, en toda la superficie de esas isotermas, la temperatura es constante, ¿no? O sea, tienen la TdR igual a constante. T de vector de posición igual a constante. Entonces, al ser así, yo estoy probando de que en la dirección normal a esas superficies, la derivada direccional es máxima, ¿ya? Y eso es lo que sucede realmente en la naturaleza. Las superficies de temperatura igual, o sea, las isotermas, se dibujan de tal manera que lleven la simetría del flujo de calor de la fuente. O sea, si la fuente es de este tipo, miren, fíjense, por ejemplo, acá aparece una fuente puntual, entonces las superficies de misma temperatura, o sea, las isotermas deben ser esferas, rodeando a este objeto, de tal manera que las derivadas direccionales siempre sean normales a la superficie y nos den, por lo tanto, un flujo de calor máximo. Ok, profesor, es que yo estaba imaginando como una barra que estaría, digamos, en dirección de Z. Ah, ya, sí te entiendo, sí te entiendo. Podría pensar así, no, es un objeto puntual, nada más. Imagino un objeto puntual, nada más. No Ok, es un objeto de simetría extendida. ¿Vamos? ok. Ujú. Ya, ¿alguna otra duda, pregunta? Podemos seguir adelante, ustedes me dicen. Entonces, profesor, Sí, ya está. el vector gradiente siempre apunta en la dirección máxima, de máximo crecimiento de los... Solamente cuando tengas el caso de esas funciones de superficie, t igual a constante, del vector de posición igual a constante. Si tienes esas superficies, el gradiente de esa función sí es normal a esas superficies. Pero el gradiente tiene otros sentidos, ¿no? De derivada direccional en cualquier otra cosa que no sea superficie, ¿no? Si estás trabajando sobre una curva, eso ya pierde sentido. Estamos trabajando en una superficie. ¿Te das cuenta, Oscar?
Ah, sí, sí, profesor. Ya. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Profesor, disculpe. Muy bien, entonces, seguimos. Por favor, las preguntas que han hecho, ¿no? Si las han hecho por aquí, siempre diríjanlas al foro, ¿no? Siempre colóquenlas al foro, porque desde ahí es que vamos a calificar. Ya ustedes saben, los que han llevado conmigo Física 3 saben de eso. Muy bien, vamos, continuemos entonces. Propiedades de, ya que hemos hablado bastante de gradiente de phi, ahora me gustaría saber qué propiedades tiene gradiente de phi, ese campo vectorial, ¿no? Porque phi es un campo escalar, pero gradiente de phi es un campo vectorial. Entonces, a ver, primero, estos son, en verdad, realmente son teoremas, pero yo no quiero formalizar de esa manera la matemática que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a hacer una matemática más alegre, diría yo, en el sentido de que le vamos a ver la aplicación, ¿no? La física. Entonces me voy a olvidar de repente de esa sistematización, de esa formalización de los teoremas, corolarios, lemas y tanta cosa, ¿no? Que también es muy bonito, es una forma muy organizada de ver la matemática, pero voy a evitar esas palabras que a veces de repente suenan medias rimbombantes y medias ahí, hasta medias extrañas para un estudiante de física, ¿no? Pero de hecho estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo matemática, ¿no? A ver, dice, la circulación de gradiente de phi, ahorita vamos a ver qué cosa es circulación, ya ustedes de repente tienen entendido también eso, de sus estudios de matemáticas más elementales. La circulación de gradiente de phi de ese campo no depende de la trayectoria de circulación y solo depende de los puntos inicial y final de esa trayectoria. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una curva dada, pues imagínense esta curva acá que estoy dibujando en rojo, la curva C, por supuesto continua y suave para que este campo que yo estoy poniendo por acá, el campo phi, pero en gradiente, o sea, un campo vectorial, sea también continuo y también derivable sobre esa curva, para que podamos hacer los cálculos, ¿no? Que deseo hacer. Entonces, ya, tenemos el campo gradiente de phi atravesando esta curva, y me está diciendo de que la circulación de ese campo es independiente del camino, o sea, es independiente de todos los puntos por donde suceda todo este cálculo. Solamente depende del punto inicial, m, y del punto final, n. A ver, vamos a ver. Primero definiré la circulación. ¿Qué es circulación de un campo vectorial? U. La circulación es esa suma de proyecciones de U en la dirección del camino. Tienen el camino C, caracterizado por supuesto por estos vectorcitos diferencial de R, tangentes a la curva, y si yo calculo todas las proyecciones de este campo U en esa dirección diferencial de R, o sea, todas esas contribuciones en la dirección tangente a la curva de este campo vectorial, y las sumo, a eso llamamos circulación de un campo. ¿Ya? Entonces, como ven, tiene que ver con un producto escalar de vectores, el vector U, al cual le quiero hallar la circulación por esa curva C, y multiplicar por ese vector diferencial de R, característico de la dirección de movimiento en la curva. Entonces, al sumar todas esas expresiones desde el punto M hasta el punto N, considerando todos los puntos y todo el camino, eso llamamos circulación. A eso llamamos circulación, la operación circulación. Ahora, el problema me dice de que, o bueno, el enunciado me dice que yo pruebe que esa circulación no depende de que los puntos en que estamos trabajando, sino que depende del punto inicial y del punto final, nada más. A ver, veamos si es así. Vamos a calcular esa cantidad. U, punto diferencial de R, integral desde el punto M hasta el punto N, pasando por la curva C. Así leemos todo esto. Nuestro campo es gradiente de phi. Es un campo especial. Es un campo muy especial, ¿no? Entonces, U, gradiente de phi, punto diferencial de R. Nosotros sabemos que gradiente de phi, punto diferencial de R, como habíamos escrito por acá arriba, gradiente de phi, punto diferencial de R, ¿qué cosa era? El diferencial de phi. Directamente, ¿no? Gradiente de phi es el diferencial de phi. Muy bien. Entonces puedo reducir eso. Y el diferencial de phi sabemos que es deriva de phi con respecto de x, diferencial de x, más deriva de phi con respecto de y, diferencial de y, más deriva de phi con respecto de z, diferencial de z, en un sistema tridimensional, como el que estoy dibujando acá, x y z, ¿no? Un sistema cartesiano tridimensional. Muy bien, eso es. Ahora, ¿cómo calculo esta integral? ¿Cómo calculamos toda esta integral? Si va del punto m al punto n. Y yo sé que los puntos m y n tienen, pues, componentes x y z. Y acá realmente tengo una integral en x, en y y en z.
Eso como que perturba, ¿no? Porque pareciera que tengo que integrar un integral múltiple en varias variables. Sin embargo, están separadas, una con diferencial de x, otra con diferencial de y y otra con diferencial de z. Y además todavía lo peor, lo más feo es que phi depende de x, y z. O sea, esta expresión aquí que acompaña el diferencial de x depende de x, y z, ¿no? Entonces, no es tan fácil integrar, ¿no? Si lo veo así, desde el sistema cartesiano. Pero yo puedo parametrizar mi curva, y la ventaja de parametrizar la curva es que ya no voy a pensar en puntos, o sea, x, y, z, en esa triada, ¿no? Como punto inicial y punto final, sino más bien cada triada, x, y, z, va a depender ahora de una sola variable, t, t y t, las tres de t. Así tengo la esperanza de que mi integral ya no dependa de las tres variables a la vez, sino que dependa del parámetro t, y entonces mi integral sería un integral de una variable. Más fácil, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por eso parametrizamos la curva, como la ven acá, y el punto M, que sea en un punto t sub 0, en un parámetro t sub 0, ojo, no es tiempo, no necesariamente tiene que ser tiempo, es un parámetro en general, t sub 0, y el punto N es el x, y, z, también en el parámetro t. Y lo bonito es que todos son t, es el mismo t, ¿no? Y la esperanza, como les digo, es de que la integral se vuelva una integral de varias variables en una sola. Bueno, a ver, veamos cómo hacemos eso. Podemos hacer, debido a que x es una función del tiempo, y es una, perdón, tiempo, no necesariamente t, el parámetro t, ¿no? Que podría ser el parámetro de arco, por ejemplo, s, ¿no? X igual a x de t, y igual a y de t, z igual a z de t, dependen de ese parámetro t. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, vamos a hacer una derivada aquí, vamos a aplicar una derivada implícita, derivada de x con respecto de t, derivada de y con respecto de t, diferencial derivada de z con respecto de t, y por supuesto tengo que multiplicar por un diferencial de t para que las cosas no varíen, y se mantenga esta forma acá arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces he hecho una derivación implícita acá, solamente multiplicando por diferencial de t, y ahora me doy cuenta de todo esto. ¿Qué cosa es todo esto? Ahora, como ya está en función del parámetro t, esta integral ya no depende más así explícitamente de x y z, porque ahora x se ha reemplazado en una función del tiempo, y y una función del tiempo, y z una función del tiempo, así toda esta expresión acá es una función, otra vez les digo tiempo, ya, digámosle tiempo, no importa. Ahora toda esta expresión depende del tiempo, ya no depende de x, y, z. Ahora es explícitamente del tiempo del parámetro t. Y por eso es que no pongo m y n, sino pongo el parámetro t sub 0 que tipifica al punto m, y el parámetro t que tipifica al punto n, ¿no? Y ahora sí tengo una integral de una variable. Eso es importante. Bueno, pues aquí vuelvo a que todo esto era un diferencial, y al dividirlo por el diferencial de t, tengo pues la derivada de phi con respecto de t, ¿no? Por diferencial de t, lo ventajoso aquí es que phi ya no depende de x y z, ahora depende de t, ¿no? Del tiempo, del parámetro t. Entonces, ahora libremente puedo simplificar esto, como depende de una sola variable, no hay problema, integral de diferencial de phi es phi, ¿ya? Pero con ese cuidado de que hayan pasado a una variable, porque si está en tres variables, ahí la cosa está complicada. Entonces, phi desde t sub 0 hasta t. Límite superior menos límite inferior, y bueno, t tipificada al punto n, y t sub 0 identificada al punto m. Así entonces, acá tengo phi de n menos phi de m, simplemente. O sea, solo depende del punto n y del punto m, o sea, del punto final y del punto inicial. Y no depende de ningún punto del camino recorrido, ni de la forma de la curva, si la curva hizo rizos, si la curva hizo cualquier cosa, eso no me interesa. La integral de circulación de gradiente de phi es la misma, y siempre es la misma, solo depende del punto inicial y el punto final. Si los dos puntos son iguales, para cualquier otro tipo de curvas, entonces no hay ningún problema, la integral es la misma. Ese tipo de campos que tienen esa característica de que no dependen del camino recorrido, se les llama campos conservativos, ¿no? Entonces, un campo conservativo es aquel que puede escribirse como el gradiente de una función escalar. Ahora entendemos un poquito más por qué en física llamamos campos conservativos, ¿no? ¿Ya? Y en física tiene su importancia hablar de esta integral de camino, porque tiene que ver con el trabajo realizado. Imagínense que U sea una fuerza. F punto diferencial de R es el trabajo realizado por una partícula. Y si esa fuerza F es una fuerza conservativa, o sea, una fuerza que provenga del gradiente de un escalar, la integral de trabajo me va a dar el trabajo en el punto N menos el trabajo en el punto M.
O sea, la energía en el punto N más la energía en el punto M. O sea, la energía solo depende del punto inicial y punto final. Como saben, la conservación de la energía se conserva. En un punto es el mismo que en el otro. Eso quiere decir esto acá, ¿no? No depende del camino. El trabajo realizado por una fuerza conservativa no depende del camino. Eso sí lo deben tener de memoria de repente desde sus cursos de física básica, ¿no? Y viene de la idea de campos conservativos. A veces en física básica no se puede hablar directamente, ¿no? Porque compromete derivadas parciales. Ustedes todavía no llevaron en ese momento derivadas parciales, o sea, cálculo en varias variables. Entonces, como que es hablar en vacío, ¿no? De repente los alumnos no nos van a entender. Muchos seguramente entenderán, de repente ya están un poquito avanzados, pero tenemos que fijarnos, los profesores se fijan en el común, ¿no? O sea, no podemos irnos dispararnos así. Para eso están las preguntas. Cuando ustedes preguntan y pueden irse al nivel que quieran, y por supuesto si el profesor puede entenderlos, ¿no? Les contestará hasta donde vaya sus límites, ¿no? Entonces, es eso. Si ustedes preguntan, pregunten hasta la disparatez tremenda. ¿No? No hay ningún problema, nadie acá se va a burlar ni nada. Y, y las cosas pueden ser muy interesantes cuando comunicamos así, ¿no? ¿Ya? Algo más digo acá, la proposición inversa también es correcta, o sea que la circulación de un campo vectorial es independiente de la trayectoria, entonces este campo es conservativo, o sea, proviene del gradiente de un escalar. De hecho, también es demostrable, yo no estoy haciendo esa demostración, les sugiero, por ejemplo, una cosita, yo les compartí por correo electrónico, a ver, Oscar, si de repente para los demás alumnos se les puede compartir también, los que todavía recién se han matriculado después, porque hasta actualmente estoy viendo hasta 31 matriculados, es bastante, no sé si se sigan matriculando todavía hoy día, eso ya está trágico porque de repente hay que hacer división de grupos. Pero bueno, enviarles, por favor, de repente yo lo puedo hacer también, ¿no? Yo tengo en el Drive, he compartido para los 18 alumnos que estuvieron matriculados hasta el día de ayer en la mañana, hasta el día de antes de ayer en la mañana, les compartí un correo en el Drive, bastante bibliografía, ¿no? Como 10, 12 libros me parece, están compartidos, ustedes los pueden bajar si lo deseen. Y en el libro de Shaun, de análisis vectorial, que también está ahí, ustedes pueden ver la demostración de este teorema. Lo trata como teorema. Ven toda la demostración, pueden verla, si lo desean. Bueno, para mí es importante, al menos el teorema de ida. El teorema de vuelta, bueno, también pueden verlo, es una cuestión más matemática, ¿no? Bien, ¿alguna duda, pregunta? Me parece que hay alguna información en el chat. Ahí está, ese es, gracias David. Esa es la dirección, ustedes pueden acceder por ahí, ¿no? Y pueden bajarse todos los libros. La bibliografía que les mostré el día de la exposición de sílabo, la clase anterior. ¿Requiere acceso? ¿Pide acceso? Bueno, me requiere permiso, ya. Entonces, de repente en el correo a mí me va a mandar eso y yo les voy a dar el acceso, ¿no? O de otra forma, yo los incluyo dentro del en el Drive, ¿no? Y les mando. Bueno, ojalá que no crezca más el número de inscritos, ¿no? Porque va a tener que dividir ya en dos grupos, mucha gente. Muy bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Profesor, disculpe, con Sí, respecto Paola, al, buenos días. buenos días, con respecto al diferencial, cuando hace la expansión de Taylor, creo que mencionó algo acerca de utilizar las segundas derivadas, las terceras Sí. derivadas de tercer Ajá. orden. Solo son aplicables, creo, para mecánica cuántica. Mencionó algo así, no le escuché. Sí, sí. Ya, las aplicaciones. No es que sean aplicables, sino que realmente sí, hay extensiones a formas bidimensionales, tridimensionales y más, ¿no? Son necesarias. En física comúnmente, a nosotros nos interesa solamente el primer aporte, la primera aproximación. Aproximaciones de segundo orden, tercer orden y más, a veces, digo, no dije necesariamente que se aplican a física, sino que a veces sucede de que las perturbaciones de primero hasta de segundo orden desaparecen así, por fenómeno físico, por propiedades físicas, van desapareciendo. Entonces es necesario ir hasta perturbaciones de tercer orden. Y ahí sí es posible, pero no es
no es exclusividad de la mecánica cuántica, depende de qué cosas estén trabajando. De repente en física, en electromagnetismo, necesitan hacer eso. Sí, por ejemplo, en el electromagnetismo, cuando se habla de la teoría de los cuadrupolos, tetrapolos, octopolos, ¿no? Tienen que ir hasta la perturbación de cuarto, octavo orden. Entonces, ya ahí sí es necesario, ¿no? Pero sí, o sea, son cosas que no son predilección de la mecánica cuántica. Pueden ir por el electromagnetismo y encontrar esos aportes. Pueden ir a física estadística, mecánica estadística, ¿no? Cuando se analiza un sistema de partículas y se trata de entender las teorías de dispersión de un sistema de partículas, también van a encontrar aproximaciones de mayor orden, no solamente de primero o segundo. No es exclusividad de mecánica cuántica, ¿eh? Ya, profesor, gracias. Ya, de nada. Cualquier cosa, siempre suban al foro las preguntas, ¿ya? Suban al foro. El foro está activo ahí. Ah, ya tengo preguntas por acá. El vector gradiente es la pregunta que hizo Oscar. Kevin, profesor, buenos días. Buenos días, Kevin. ¿Habría alguna forma de resolver un ejercicio que tenga una derivada parcial y total? Parcial y total. De hecho, las ecuaciones diferenciales son las reinas en eso. Cuando se estudia ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, vas a encontrar ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Se clasifican ahí como ecuaciones parabólicas, hiperbólicas, elípticas. Las ecuaciones diferenciales lineales, porque también existen parciales no lineales. Y vas a encontrar mucho de eso. Ustedes están comenzando, en realidad, los métodos matemáticos. Y ya vamos a encontrar muchas cosas interesantes. ¿Alguna duda más? Muy bien. Si no, nos vamos entonces un poquito más. A ver. La circulación cerrada de un campo gradiente. Dice, esto debería entenderse también como un teorema, yo lo estoy poniendo como una propiedad, simplemente. La circulación cerrada de gradiente de phi, o sea, en una curva cerrada, es cero, si la curva es simple y cerrada. Y yo agregaría aquí suave además, ¿no? A ver, miren acá en rojo y azul estoy dibujando una sola curva cerrada. C1 y C2 en conjunto formarían una curva cerrada. ¿Es verdad o no? Sí, ¿no? Formarían una curva cerrada. Y mi idea es buscar cómo es la circulación para un campo gradiente de phi en una curva cerrada. Ese símbolo en la integral con un circulito en el centro es una integral cerrada, ¿no? Entonces, calculemos a ver la integral de u punto diferencial de r en ese camino cerrado. Hagámoslo primero por la curva C1, del punto M al punto N. Entonces la integral sería de M a N de U punto diferencial de R, de ese campo gradiente de phi punto diferencial de R, más. Ahora tenemos que seguir circulando porque queremos cerrar toda la curva desde N hasta M, hasta aquí. Entonces la integral de N a M de U punto diferencial de R. Muy bien. Ahora, esta integral acá, yo quisiera que estas dos integrales sigan el mismo camino, de M hacia N. La C1 está bien, porque va de M hacia N. Pero la otra, la curva azul, va de N a M, o sea, al contrario, al revés. Entonces, ¿cómo haría yo para escribir una integral, pero que vaya de M a N, o sea, al contrario, al revés? Que no vaya por el camino de N a M, sino de M a N. Lo único que tengo que hacer es cambiar de signo, ¿no? O sea, la integral de N a M es el negativo de la integral de M a N. Nada más, ¿no? Si quisiera cambiar de camino, por supuesto tengo que ponerle menos, porque la integral era de N a M, no es de M a N, ¿no? Entonces, puedo cambiar de orientación siempre y cuando le pongo un menos. Ahora, la propiedad 1 decía de que la integral en el camino de MN no depende de la trayectoria seguida. Si es que U, por supuesto, es un campo conservativo, o sea, proviene del gradiente de un escalar. Entonces, no depende del camino. O sea, la integral de M a N puede ser por esta curva roja, yendo desde M hasta N, o por esta curva azul, yendo desde M hasta N. Da lo mismo, no afecta. Así entonces las dos integrales son lo mismo. Estas dos, por el camino 1, por el camino 2, son lo mismo. Y si son lo mismo, entonces esas dos deben anularse. La suma aquí, la resta debe ser nula. Y por lo tanto, la integral de u punto diferencial de r es igual a 0. Siempre que ese campo es el gradiente de un escalar, ¿no? Siempre que es un campo conservativo. Entonces, eso me dice que para un campo conservativo, la integral cerrada de curva es 0. Cerrada de curva es 0. Y eso es una propiedad también del campo electrostático. Cuando nosotros vimos que el campo electrostático en física 3 es un campo que proviene del gradiente de un potencial escalar, que es el potencial que conocemos, ¿no? Entonces, la integral cerrada en un camino cerrado de ese campo eléctrico, la integral de circulación,
o la circulación simplemente, va a ser cero, ¿no? Va a ser cero. Entonces, también es aplicable a campos eléctricos, pero en general campos conservativos, ¿no? O campos conservativos. Entonces, esas son propiedades importantes de los campos conservativos, de los campos que provienen del gradiente de una escalar. La circulación siempre es cero, si la curva es cerrada, o si la curva es abierta, la circulación solo depende del punto inicial y final, no del trayecto seguido. Sin embargo, existen campos que no cumplen con eso, o sea, que de ninguna manera son conservativos. Ejemplo, miren en la figura. La figura me indica las líneas de campo de velocidad de un fluido que está dentro de un sumidero. Imaginen, por ejemplo, su lavatorio en la mañana, tienen un lavatorio y se lavan las manos, y las líneas de velocidad cuando están entrando dentro del remolino hacia adentro, por eso se llama remolino, están generando unos campos de velocidades que son axiales, no son normales, o sea, no son radiales hacia afuera, desde el centro hacia afuera, como sucede, por ejemplo, el campo eléctrico debido a una carga puntual, ¿no? El campo eléctrico debido a una carga puntual estática genera campos eléctricos radiales hacia afuera de la carga. En este caso no sucede eso. Son campos axiales, son campos que están rotando, que están haciendo la imitación de una rotación. Por ejemplo, el caso es un campo de velocidades. ¿Qué pasa cuando yo calculo U punto diferencial de R para ese campo? U es este vector rojito, y diferencial de R son vectorcitos paralelos a esos vectores, y en la misma dirección, como se dan cuenta, ¿no? Diferencial de R en esta dirección, diferencial de R acá también irá en la misma dirección, ya que en la misma dirección, así entonces los productos escalares U punto diferencial de R con U diferente de 0, y diferencial de R diferente de 0, pues va a dar un valor finito que no es 0, ¿no? Del producto U por diferencial de R, y siempre positivo, porque los dos son paralelos en la misma dirección. Entonces, esto va a tener un valor en un punto, otro valor en un punto, otro valor en un punto, todos con el mismo signo de valor, y vamos a sumar, y por supuesto eso nunca va a ser cero. Eso no va a ser cero. Así entonces, este campo, los campos axiales, no son de tipo conservativo, porque para que sean conservativos, este integral debería ser cero. O sea, si U se escribe como el gradiente de un escalar, entonces este integral debería ser cero, por lo que hemos demostrado arriba. Pero en el caso de campos axiales, eso no sucede. Los campos axiales provocan integrales de circulación cerrada diferente de cero. Y ese es un ejemplo clásico de los campos que no son conservativos. Otro ejemplo de campos no conservativos, los campos magnéticos, por ejemplo, imaginen una corriente estacionaria eléctrica en un conductor lineal infinito. Genera un campo magnético, como ustedes saben de la ley de Ampère, genera un campo magnético con líneas de fuerza axiales, circulares alrededor, en forma coaxial con el conductor eléctrico. Y así, ese campo magnético es un campo axial. Y por ser axial, no es un campo conservativo. La integral de circulación que ustedes obtengan no es cero, sino más bien es proporcional a la corriente encerrada por esa curva amperial, ¿no? Como ustedes saben. Y comúnmente los campos axiales no son conservativos. No comúnmente, diré regla general, no son conservativos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda ya con esto? Bueno, por lo menos ahí pienso parar hoy día. Hemos hablado sobre campos escalares, ¿ya? Y sobre campos escalares y el cálculo diferencial en los campos escalares. Para eso hemos hablado de gradientes, hemos hablado de derivada direccional, hemos visto unas aplicaciones físicas, todo ligado hacia la física, ¿eh? Hacia entender la física. A ver, algunas preguntas más. Acá está David. Entonces, la potencia generada desde M a N es la misma que cuando el camino es una curva y cuando el camino es lineal. Sí, es así. Pero no potencia, sino diría trabajo, el trabajo mecánico, ¿no? Más trabajo mecánico que potencia. Claro, la potencia es la variación en el tiempo del trabajo, podría ser, pero lo más directo es hablar de trabajo mecánico. Paolo, buenos días. Dice, en la expansión de Taylor para hallar el diferencial monoescalar, ¿en qué fenómenos son aplicables la teoría de segundo orden, tercero, cuarto? Ya, he hablado de eso, ¿no? Sí hemos hablado de eso. ¿Alguna otra duda? Todavía les queda, si les queda por ahí. Tienen 3 medios: chat, micrófono, foro.
para poder comunicarse. Bien, les diré algo, algunas cosas adicionales, ¿no? Nosotros tenemos ya, por favor, los que no estuvieron en la sesión anterior, miren por favor el video que está colgado en la plataforma Duty de lo que hablamos en la primera sesión. En la primera sesión hablamos del modo de trabajo, del sílabo en general, y hablé de que se tenía que hacer un trabajo de investigación formativa, un trabajo de responsabilidad social universitaria. Entonces ya hablamos el detalle. Ahora yo pienso enviarles también qué actividades se va a hacer en la responsabilidad social y qué es lo que se tiene que hacer ahora en investigación formativa. Por favor, como ya dije en la primera sesión, tenemos que estar ya los grupos, hacer grupos de 7, 8 personas, está bien, ¿no? Y unirse y ver los artículos. Por ejemplo, aquí Oscar ya me está mandando para compartir en su drive. Tiene algunos, seguramente ya tiene algunos artículos. Esto es lo que quiero, ¿ya? Entonces, a ver todos los grupos, hay que trabajar así. Y yo voy abriendo, mirando qué es lo que tienen acá y preguntando a ver por qué les interesa este trabajo, o mirando a ver si es posible realizarlo y entender y salir bien, ¿no? Una cosa que siempre deben de fijarse, si ustedes quieren en verdad hacer un trabajo que les sirva, de repente hasta publicación podrían pensar, esto es importante, ver cuándo ha sido enviado el artículo. Miren, esto es agosto 12 de 2021, muy reciente. O sea, se supone que analizando el estado de arte en que se encuentra esta investigación, pues debe ser una de las últimas, ¿no? Y sobre eso empiezan ustedes a trabajar, ustedes están en vanguardia, están en verdad haciendo cosas de último tiempo, ¿no? Y eso es bueno. A ver, transformada de Fourier de tiempo corto para el producto de funciones con aplicaciones a la ecuación de Schrödinger no lineal. Ah, muy bien, esto parece interesante. Ya, vamos a dar una mirada. Ya, las propiedades de convolución, están explicando las propiedades de las transformaciones de Fourier, ya, la forma matemática de una transformación de Fourier generalizada. Entonces, análisis de, ¿qué dice ahí? Análisis de frecuencia temporal. También se puede hacer con series temporales de, de Fourier, como ven acá. Sí, es posible. Transformada Wenzhauer. Es una transformada especial, ¿no? Con las propiedades, fíjense, están hablando de transformada de Wiener y son las propiedades. Está atacando primero las propiedades de las transformadas, entender la matemática de las transformadas, espacios de modulación. Y bastante matemático, ¿no? Me gustaría que también las cosas sean un poquito más físicas, sería interesante. Pero bueno, lo va a dirigir a la ecuación de Schrödinger. Schrödinger. Ya, un poquito de cuántica. Yo creo que sí es posible. Sí es posible, ¿no? Quizás algunas cosas ahí que habría que estudiar de mecánica cuántica, pero es posible. Inspirado por la física de muchos cuerpos en cuántica. A ver. Bien. Hay un algoritmo también, ¿no? Aquí te quiero mirar acá arriba. Ah, es sobre diseño de imágenes, ¿no? Ya, ya, ya. También podría ser, sí, está interesante porque es la aplicación de las teorías cuánticas en, de repente, mejoramiento de una imagen, los píxeles de una imagen, ¿no? Vamos a ver aquí, Cristian. Determinación de la relación de dispersión de un cristal unidimensional de modelo por panel utilizando funciones de Green. Funciones de Green nosotros vamos a hacer, pero en el curso ¿cómo se llama esto? De métodos teóricos 2, la parte 2. Entonces, de repente un poquito que te escapa, ¿no? Pero si ustedes desean aprender más rápido, entender estas cosas, no hay problema, pueden hacerlo, pero yo sugiero este trabajo es más ad hoc para un curso de métodos teóricos 2. ¿Ya? Los dos primeros los veo aceptables.
A ver, de Diana. Esta es una tesis, ¿verdad? El espectro de oscilaciones globales del Sol. Vaya. ¿Pero a qué se refiere? ¿A neutrinos? ¿Neutrinos solares? ¿Puede ser? Mm, ah, tormentas solares, parece. A ver. La matemática son ecuaciones diferenciales parciales. Van a trabajar con armónicos esféricos. Ya, es posible. Solamente que ecuaciones diferenciales parciales es un tema que nosotros lo vamos a ver en métodos 2, métodos teóricos de la física 2. Además, me parece, no sé si acá tienen datos. Si estos datos se podrían obtener, de repente Senami puede tener esos datos, o es posible, ¿no? Hacer el trabajo. Pero cuando tengan datos, con cuidado, ¿no? Porque ustedes deben de tener esos datos para poder trabajar, ¿no? Cerciórense de que tienen datos para poder trabajar. Porque de otra manera sería solamente replicar lo que están viendo, pero nosotros necesitamos, como les dije, un aporte, ¿no? Entonces ustedes deben aportar al trabajo algo. ¿Ya? Es bastante dato y no sé si los datos los tengan, ¿no? Entonces, si se inclina por esto, está bien, no hay ningún problema, la matemática está aceptable, pero necesitarían datos experimentales. Si eso se puede sacar, muy bien. Adelante, ¿no? Giovanni, procesamiento digital, señales sísmicas con MATLAB. Ya, a ver, vamos a ver, esto es numérico, integrales transformadas. También es posible, yo creo que sí, ¿no? Pero cerciórense de los datos, ¿no? Inclusive tienen acá las sentencias del programa, pueden, está interesante el código fuente, ¿no? Sí, podría ser también. Laura, fragmentación de espacio de Hilbert local y cristales ordenados fuera de tiempo. Un poquito cuántica. Aquí necesitan el formalismo Dirac para la mecánica cuántica. Y eso como que todavía no está al alcance de ustedes. Si es que saben cuántica, todo bien, ¿no? Ahora ustedes me pueden sorprender, de repente ya saben cuántica, ya saben. Sería bueno saber que ustedes ya conocen de cuántica, conocen de todo, y de una vez tomar exámenes y de una vez pasar a quinto, ¿no? Ya hacen en primero, segundo, tercero, todavía. ¿No? Pero no, me parece, esto es más para un curso de física de estado sólido. Física de estado sólido se hace quinto año. Entonces, no es sugerible. Oscar, detección de falla de desbalance mecánico en motores de inducción por medio de sonido. Bastante aplicado, ¿no? Bastante aplicado. Pero a ver dónde está la matemática, no la veo. No veo la matemática. Me gustaría que haya más matemática, porque nuestro curso es métodos matemáticos de la física. Debe haber un modelo teórico, Oscar, ¿eh? A menos que tú imagines crear un modelo teórico para este fenómeno, ¿no? ¿Ya? Ya, es una crítica entonces a todos. A mí me parece, ya les he dicho, queda grabado todo, entonces cuáles podrían ser. Si ustedes quieren, buscan unos más. La próxima sesión todavía podemos ver, el día de mañana podemos ver algunas más. Y listo, y vamos avanzando. ¿Alguien más ha mandado? David, ¿estás mandando o no? Sí, profesor, mandé la primera. Ya, vamos a mirar rapidito, porque ya se nos van. ¿Unirme al chat? ¿Cómo es esto? Ah, eso es para el grupo de WhatsApp que estoy creando. Es otro, profesor, está más adelante. Profesor, disculpe, para Documento terminar, Drive. Sí, profesor, disculpe, ¿de cuánto es el grupo máximo? De 8, ¿no? 7-8, sí. 7, 8. Ya, muchas gracias. Ajá. David, me Es está donde dice mandando artículos encontrados, profesor. Artículos encontrados. en el Drive. Sí. No, o sea, está ahí en el chat del Meet, pero Sí. dice artículos encontrados. ¿Dónde está ese? Mándamelo otra vez, por favor. Ok, profesor. A ver, espérame un ratito. Ya lo encontré. Artículos encontrados, me dices, ¿no? Sí, Ya, sí. disculpa. Ok. Uy, hay bastante, ¿ah? Hay bastante. Vamos a pasar rapidito, ¿no?
Paper 1, construyendo transformadas finitas usando la teoría de Sturlubin. Sí se puede, es una teoría más general de Sturlubin. Bastante matemático, solo les digo eso, ¿no? Ah, acá hay unas aplicaciones, eje de simetría. Está en portugués, ¿no? Ya podría ser, sí, sí es factible. El primero. Segundo, inversión numérica diferente, algoritmos para la transformación de plazo y la solución de la ecuación de afección con... También podría ser, a ver, vamos a ver. Solo que tiene ecuaciones diferenciales parciales. Y comúnmente eso se desarrolla más en método 2. Entonces yo aconsejo un trabajo como este en métodos 2. Pero si también lo quieren, no hay ningún problema. Podrían aprender un poco más de métodos 2. Antenas de geometría arbitraria en impresión distante de las raíces de los polinomios de Legendre. Sí podría ser también. También es factible esto. Hiper 4. Una nota para la resonancia paramétrica inducida por un parámetro de relación paramétrica. También podría ser. Las ecuaciones son diferenciales ordinarias y no hay ningún problema. También puede ser. 5. Multiplicadores y transformadores para la expansión de la serie de Fourier-Besse y transformador de Hankel. ¿Ya? Bastante matemático. ¿Ya? Primero por ahí. Pero van a ver mucha aplicación física, está bastante matemático. También está interesante, pero muy matemático y están tomando los temas últimos de métodos. Entonces, tener cuidado también de tomar los temas últimos, ¿no? Porque al último recién vamos a tocar esos temas. Evaluación de algunas polinomios clásicos con grupos integrales de Legendre, ¿no? Usando transformador. Ya, este podría ser también, pero es bastante matemático también. Pero sí, está interesante y también está bonito. Bien tirado a la matemática. Expansión transformada de Hankel. Ese creo que ya está, es el mismo. ¿No? También muy matemático. Integrales oscilatorias ahí, transformadas de Fourier de... A ver. Vamos a ver esto. Primero entra con un formalismo matemático algo duro. Ya podría ser también, solo que es un poquito fuerte en la matemática, ¿eh? Y es bastante matemático también. Estimación de unas integrales de capacidad y decaimiento de la ecuación de este tipo onda. También bastante matemático, pero sí es factible, no hay problema. Pero es muy matemático, les diría yo, ¿no? Paper 10. Ya. También va a ser matemático, pero ya es un poco más aplicado a dominios rectangulares, dice, ¿no? Bien podría ser, pero no le veo mucho la... qué bonito, parece los modos cuasi normales de un agujero negro. Bien chato. Ya. También podría ser, pero les digo, es muy matemático. De repente si buscan una cosa más física, ya más este también tiene el tipo de las integrales oscilatorias, ¿no? Y también muy matemático. Creo que los primeros hablamos, ¿no? Bueno, lo tienen grabado, lo van a tener grabado, entonces, a ver, creo que los primeros hablamos de aplicación física. Ya, y si tienen otros más, mañana podemos revisar otros más, David. ¿Listo? Ya, creo que no hay más, ¿no? No tenemos más. Muy bien, entonces. Ahora sí, ya los voy dejando. Vamos, tenemos que ver esos artículos, que quede bien definido el trabajo que van a hacer de investigación formativa, y ahí ya vamos a dar más indicaciones. ¿Ya? Entonces, muy bien. Ahora sí ya termino. Dejo de compartir. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase el día de mañana, 7 de la mañana. Entonces, cuídense mucho. Profesor, ¿Sí? sobre los foros, es, ah, ¿puedo hacer preguntas fuera de la hora de clases? Sí, es una forma asíncrona. Solo que si quieres la respuesta, el día de clases me avisas. Me avisas de que, profesor, dejé mi pregunta, entonces yo voy a responder en el momento de las preguntas. ¿Ya?
Y sobre el examen de mañana, ¿va a ser toda la hora o solo una parte? Ah, ya, mañana les voy a dejar un examen. Por ahora solo no, va a ser, se los voy a dejar hasta el lunes. Así, se los suelto el día de mañana y el lunes me entregan. Ya vamos a fijar la hora. Entonces tiene el fin de semana, por favor no plagien, no es necesario porque esto no va a tener nota. Ya solamente es una prueba de diagnóstico para saber en verdad cómo se encuentran, qué nivel tienen, para mismo yo darme cuenta de si me debo disparar o debo de ir más lento o debo de ir en qué forma, ¿no? Entonces necesito saber eso. ¿Ya? Va a ser fin de semana y, y trabajar por su cuenta, ¿no? Lo que puedan. ¿Ya? Esa es la idea, saber qué es lo que conocen de todos los temas. Es sobre todas las matemáticas básicas y las físicas básicas. Seguramente álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, matemática básica, matemática uno, matemática 2, las físicas 1, 2, 3, 4. Entonces, ya es básico. Bien, entonces el día de mañana estamos colgando eso para que ustedes hagan su examen hasta el día lunes. El lunes me entregan la práctica o la prueba de entrada y estamos al lado con esa parte, ¿no? Bien, entonces ahora sí dejo de grabar. Como les digo, cuídense mucho y